PowerPoint que estábamos trabajando antes. Bueno, recién vimos en el PowerPoint de las funciones hiperbólicas, esto lo vimos y lo agregué acá, ¿sí? Y lo que les dije es que quería hacer la deducción de una de las inversas. Elegí el arco tangente, la del arco seno la hace Bettina Williter en uno de los videos que está en la tarea 5, creo. Hoy estuve mirando, publicaron 2 genialis que están buenísimos, que los hizo la profesora Karina Hamilton. A mí los links en el de límites no me funcionan, pero a lo mejor apreté mal yo los botoncitos. En derivadas sí, que hizo como un resumen de todos los videos tutoriales que están en la unidad de límites y en la unidad de derivadas. Está muy bueno porque eso les organiza, después mírenlo, está subido nuevo a Miel, la verdad, un excelente laburo. Así que la deducción del arco seno la hace Bettina Williner en uno de los videos. Yo voy a hacer la deducción del arco tangente, para que vean uno. Entonces, les decía hace un rato que a veces en lugar de usar f a la menos 1, uso g para simplificar la escritura, pero es lo mismo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros lo que pretendemos encontrar es, en este caso, yo lo que pretendo encontrar es la derivada del arco tangente de I. Esto, G' de I. O si quieren, f a la menos 1 prima de I. Yo ven que se dificulta la escritura, por eso uso G en vez de f a la menos 1 prima de I. Y vamos a aplicar esta formulita de arriba. Esta formulita de arriba dice 1 dividido f' de x. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Que ya la hicimos la deducción, ¿no? La derivada de la tangente. Secante al cuadrado de x será. Secante cuadrado de x, ¿sí? Entonces acá vamos a poner secante cuadrado de x. Pero hay un problemita, porque yo parto de la variable y acá tengo variable x. Y yo tengo que llegar a variable y, no a variable x. Fíjense en que y es la tangente de x. ¿Ven? Entonces, yo acá abajo, en lugar de la secante, quiero que me aparezca la tangente para poder poner y. Y entonces, hablar de la variable de la cual partí, que es la variable y. ¿Qué relación voy a trabajar? Voy a trabajar con la pitagórica. Acá la pitagórica posta a posta, ¿no? La verdadera. Fíjense, si yo quiero que aparezca la tangente cuadrado, ¿por cuánto me conviene dividir a ambos miembros acá? Por el coseno cuadrado. Si divido ambos miembros por coseno cuadrado de x y distribuyo, fíjense en que me queda la tangente cuadrado de x más 1 igual, y la recíproca del coseno cuadrado, secante cuadrado de x. Sí, profe. Entonces, esto se llama identidad trigonométrica. Yo, en lugar de escribir secante cuadrado de x, puedo escribir 1 sobre 1 más la tangente cuadrado de x. ¿Se entiende lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, en lugar de tangente de x, pongo y, porque la tangente de x es y.
1 sobre 1 más, en lugar de la tangente, escribo y al cuadrado. Partí de la variable y, llegué a la variable y. Entonces ahora, si yo acá tuviese z, es lo mismo que tener una z acá. Si yo acá tuviese t, es lo mismo que tener una t acá. Deduje esta fórmula, que la derivada del arco tangente de x es 1 sobre 1 más x cuadrado. Si acá tuviésemos arco tangente de t, acá tendré que poner t. Si acá tengo arco tangente de z, acá tendré que poner z, bueno, siempre al cuadrado, ¿no? ¿Está? Y recordemos, que lo dije antes, por eso no volví a insistir, que para hablar de inversa de la función tangente nos quedamos con este pedacito exclusivamente, eso lo recordé hace un rato, que para hablar de la tangente y que sea biyectiva, tomo este intervalo en reales, tal que y es la tangente de x, y su inversa va a ir de reales menos pi sobre 2, tal que, y la inversa la llamé f a la menos 1, si acá hacemos el cambio de variable, f a la menos 1 de x es el arco tangente de x, ¿sí? Esta es la directa y esta es la inversa. Esto ya lo había explicado antes cuando expliqué hiperbólicas, ¿sí? Bueno, algo parecido se hace con el arco seno y con la deducción del arco coseno. La del arco seno la tienen explicada en un video y el arco coseno es muy parecida al arco seno. Y voy a hacer una demostración, esto ya lo tienen en la diapositiva anterior, lo volví a repetir, más que nada para que tengan esta propiedad, que la voy a usar ahora. Esto lo vimos en el PowerPoint anterior, las derivadas de las funciones hiperbólicas, y ahora lo que pretendo es encontrar la inversa. También elegí el argumento tangente hiperbólico, que es bastante similar a lo que hice recién con la tangente trigonométrica. Primero pregunto, ¿cuál es el conjunto dominio de la tangente hiperbólica? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y cuál es el conjunto imagen de la tangente hiperbólica? De menos 1 a 1. Y abierto porque no toma esos valores, ¿sí? Tal que f de x es la tangente hiperbólica de x. Quiere decir que me tengo que fijar si con estas condiciones es biyectiva. Pregunto, ¿es biyectiva? Está. Toda línea horizontal, ¿cuántas veces la corta? Una sola vez. Sí, Una biyectiva. sola vez. Y el segundo conjunto puse el conjunto imagen. Y como puse el conjunto imagen es sobreyectiva. Quiere decir que es biyectiva. Su inversa, f a la menos 1, va a ir de menos 1 a 1 en reales, tal que f a la menos 1 de x se llama argumento tangente hiperbólica de x. Lo único que para hacer la deducción, no se cambia primero la variable, trabajamos con el argumento tangente hiperbólica de y. Lo mismo que antes, en lugar de usar f a la menos 1, uso g. Y voy a aplicar la misma formulita anterior. G' en y es 1 sobre f' en x. La formulita
anterior. ¿Sí? Entonces, yo pretendo encontrar la derivada del argumento tangente hiperbólica de I. Esto. Esto es G' de I. Uso esta fórmula. 1 dividido, y en lugar de F', ¿cuánto nos había dado la derivada de la tangente hiperbólica también? También habíamos llegado a que era la secante hiperbólica al cuadrado. ¿Se acuerdan que lo hicimos en el PPT de las...? Sí, profe. ¿Sí? Entonces acá pongo secante hiperbólica al cuadrado de X. ¿Sí? La misma historia. Acá tengo variable X y acá tengo variable Y. Tengo que esto transformarlo en una Y. Y la Y es la tangente hiperbólica. Entonces vamos a usar esa famosa pitagórica trucha y voy a hacer lo mismo que hice para la pitagórica común. Voy a dividir a todo por el coseno hiperbólico al cuadrado de X. El coseno hiperbólico al cuadrado así se escribe generalmente. Acá lo escribí así cos, pero es CH, coseno hiperbólico al cuadrado de X. Distribuyo y me queda 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado igual a la recíproca del coseno hiperbólico, que es la secante hiperbólica al cuadrado. Entonces ahora acá, usando 1, en vez de la secante hiperbólica, pongo 1 menos la tangente hiperbólica al cuadrado. Y ahora, la tangente hiperbólica al cuadrado de X, lo veo acá arriba, la puedo reemplazar por Y. Esto se reemplaza por Y. Y entonces me queda esta fórmula. Por eso, la derivada del argumento tangente hiperbólica, cualquiera sea la letra, cualquiera, si acá pongo Z, va a ser 1 menos Z cuadrado. Si acá pongo T, va a ser 1 menos T cuadrado. Si acá pongo X, va a ser 1 menos X cuadrado. Bueno, ¿sí? De la misma manera se deducen las otras. No hay tiempo para hacer la deducción de las 6 funciones inversas. Es simplemente como para que vean que es aplicación de esa formulita. Ahora, cuando ustedes tengan que derivar, simplemente usan el resultado final. Esto ya ahora se toma como regla. Se la suman al machete ahí que tienen. Y directamente derivan aplicando reglas. Voy a inventar un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen que g de x es el argumento seno hiperbólico de 3x cuadrado más 1. Y quiero calcular la derivada. ¿Tengo que usar o no tengo que usar regla de la cadena? Es la pregunta. Sí, porque es una composición. Claro, tengo una composición del argumento seno hiperbólico con esta cuadrática. Entonces vale la regla de la cadena. Primero derivo el argumento seno hiperbólico aplicando esta fórmula. Lo único que en lugar de evaluarlo en X, lo tengo que evaluar acá. O sea, vamos a escribirlo. Esto es la derivada del argumento seno hiperbólico evaluada para 3x cuadrado más 1, o sea, la derivada de esto por la derivada
de esa función. Estoy aplicando regla de la cadena. Entonces, ¿qué me va a quedar? G' de X es 1 dividido la raíz cuadrada de el argumento 3x cuadrado más 1, todo eso elevado al cuadrado, porque es lo que me está diciendo acá, más 1, esto es la derivada del argumento seno hiperbólico, no de x, sino de este tipo que tengo acá, por eso lo estoy evaluando en este tipo, por la derivada de esta función que es 6x. Y bueno, lo escribo como un cociente, pero no hay mucho para hacer. Acá, en general, no conviene desarrollar los cuadrados del binomio. Se dejan así indicados. ¿Sí? Sí, pero se entendió. Vamos a hacer otro ejemplo con, por ejemplo, supónganse que a mí me piden P de X es el arco tangente de la raíz de X. Sencillito. Bueno, si yo tengo que derivar, tengo que hacer la derivada del arco tangente, pero evaluada en raíz de X. La derivada de esto por la derivada de la raíz. Estoy haciendo regla de la cadena. La derivada del arco tangente, la fórmula que deduje recién, era 1 dividido 1 más el argumento al cuadrado, pero el argumento acá es la raíz de X, todo eso elevado al cuadrado, por la derivada de la raíz de X, que ya le hicimos 8 millones de veces, que es eso. Acá puedo simplificar porque para que esta función tenga sentido tengo que dar un dominio, y el dominio de esto son los reales positivos con el 0, porque si no, no tiene sentido esta raíz. Por eso esta simplificación es válida y no se pone valor absoluto. Entonces esto puedo escribir que es ahí. Y ahí quedó. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. ¿Vos, Fabián, tenías alguno de la guía de inversa? ¿Querés explicar uno de la guía? Sí, sí, por supuesto. Uno solito, porque así avanzamos con implícita y... Verá que dejo de compartir. Bueno, yo había puesto Ahí está. ¿Ahí se está compartiendo algo o no? Sí, sí, se está compartiendo. Bueno, a ver, qué sé yo, a ver, este que Sí, es con ese. letras, ¿quieren, chicos? ¿Le hago este? ¿Este está bien, Roxana? Sí, 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 para mí está bien. Bueno. Entonces, obviamente la consigna es calcular las derivadas aplicando las reglas y las propiedades, ¿no? Bueno, acá si se fijan, A y B son constantes, no lo dice, pero bueno, A y B constantes. Son constantes. Acá tenemos una constante por una función. Entonces, ¿qué regla tenemos que aplicar? ¿Cómo hacemos la derivada? Recuerden que cuando uno deriva lo tiene que hacer todo en el mismo paso, digamos, ¿no? Va haciendo parte por parte, pero todo en el mismo paso.
Dejo la constante afuera y Dejo derivo, la constante, muy derivo la bien. función. Y tengo que Bueno, aplicar regla de la cadena ahí, ¿no? claro, 1 sobre A por B por, y la función es arco tangente. Aunque a veces la escribimos así, arc tangente, recuerden que acá no hay una operación, es una función que se llama así, arco tangente, es todo junto, ¿está? Entonces, si buscamos la regla de la derivada del arco tangente, que recién hicieron la deducción, la voy a escribir acá. Si uno tiene arco tangente, voy a poner como variable z, su derivada, ¿cuál es? Recién lo hicieron, no tienen que hacer la deducción, escriben directamente la 1 derivada. sobre 1 más z cuadrado. Claro, 1 más z cuadrado. El único problema es que acá tengo una función, a su vez, que depende de x, una composición. Bueno, lo primero que derivamos justamente es el arco tangente, como toda regla de la cadena, ¿no? O de la composición. Si yo le asigno un valor a la x, primero calculo la tangente, después multiplico por a, divido por b, después le calculo el arco tangente y después multiplico por 1 sobre ab. Bueno, lo primero que se deriva es lo último que se aplica. El producto de la constante por la función, dejo la constante, derivo la función. 1 sobre 1 más, ¿qué cosa? ¿Cuál es? AB por tangente de x. Claro, AB, iba a preguntar eso. A sobre AB, B. A sobre B sería mejor dicho. Sí, sí, te entendí perfectamente. Sí, espera que iba a aumentar justo el volumen porque en el aula de al lado están a los gritos, ¿viste? Todo esto al cuadrado. Por regla de la cadena. Ahí lo único que hicimos fue derivar constante por función y derivamos el arco tangente. Ahora tengo que concentrarme acá adentro. Me quedaría A sobre B por secante al cuadrado de x. Otra vez, constante por función. Así que A sobre B, que es la constante, y la derivada de la tangente. Secante al cuadrado. Bueno, hay muchas formas de escribirlo. Uno ponen secante cuadrado, otros ponen 1 sobre coseno cuadrado. ¿Ambas Otros formas son válidas o...? ¿Cómo, viejito? ¿Ambas formas son válidas o es según por qué voy? Claro, fíjate, si yo escribo secante cuadrado de x, la secante es 1 sobre coseno. Así que puedo escribirlo como 1 sobre coseno cuadrado, porque está al cuadrado, ¿no? Y es más, el 1 lo podría escribir así como paso inverso a lo que estaban haciendo recién con Roxana en la deducción. El 1 es seno cuadrado más coseno cuadrado de x, ¿no? Y si distribuyo el coseno cuadrado a cada uno de los términos, acá queda tangente cuadrada de x más 1. Así que secante cuadrado, 1 sobre coseno cuadrado o tangente cuadrada de x más 1 son todos equivalentes. ¿Sí? Bueno, yo no sé lo que dice, bueno, acá puedo simplificar esta A con esta A. No sé cómo está escrita la respuesta, pero una solución podría ser tranquilamente esta. Después, si uno tiene que ver la respuesta, quizás tiene que, bueno, acomodarse a lo que pide. Por ejemplo, en esos ejercicios que ponen verdadero o falso, ahí están más complicados porque hay que derivar, ya derivamos acá, pero bueno, después hay que ver si uno puede achicar más. Por ejemplo, si yo acá saco como un denominador en el denominador, ¿sí? Puedo simplificar esa b cuadrado con la b que está multiplicando acá. Si acá saco b cuadrado más a cuadrado por tangente cuadrada de x sobre b cuadrado, esto se puede simplificar con esto. Acá sigue quedando la secante. Y bueno, no sé si se puede hacer más chiquito el asunto, pero bueno, habría que ver la respuesta como está escrita, pero la derivada está bien hecha. Fíjense que
El paso de la derivada se hace en el primero y bueno, después, nada, es arte algebraico nada más, ¿eh? Que es donde se van a equivocar, quédense tranquilos, que nosotros les podemos hacer mal. ¿Eh? Sí, es el placer de los dioses, digamos, ¿no? ¿O no? Después ¿Sí? preguntan en el ingreso para qué damos estructuras algebraicas. Sí, para desaprobar. No, pero están conscientes conmigo, incluso yo también me equivoco, ¿eh? No se crean que uno a veces, Sí, yo porque también. uno está concentrado en lo importante que es, en este caso, hacer la derivada, y por ahí se manda un pequeño Hay que estar traspié muy ahí. lúcido para hacer bien la expresión algebraica. ¿Cómo? Hay que estar muy lúcido para hacer bien la expresión Y, algebraica. ¿sabes lo que pasa? La Que derivada. cuesta mucho. Y mira, eso tiene un secreto. Obviamente que yo lo aprendí por los golpes, ¿no? El secreto es este. Horas, esto lo vas a deducir vos, silla. ¿Eh? Horas, parte de tu cuerpo, silla. Eso es lo que quiere decir, ¿entendiste? ¿Eh? Bueno, o sea, es Transparente, profe. práctica. ¿Eh? HCS, ¿viste que ahora están todas de moda las siglas? Bueno, ¿eh? Esa la acuñó Fabián. Bueno, no sé. No, pero ¿es verdad o no? Es práctica. Claro. No, es Yo digo práctica. llenar cuadernos, por eso la C, Y vos la sí, asociaste con sí, bueno, la qué sé parte, yo. yo ahí Uno lo diría puede hacer de llenar pie. hojas de cuadernos. Uno lo puede hacer de pie también, pero Sí, generalmente sentado es es más cómodo. más cómodo. Bueno, Bueno. dejo de hablar estas cosas que quedaron grabadas para Y sí, nosotros somos dos peligros porque dejamos todo esto grabado. Bueno, no sé si están de acuerdo los chicos con eso, pero... Bueno, vuelvo a compartir mi PowerPoint. Ahí tengo No la sé si guía. querés que haga otro no. No, ahora, viste, voy a dar la propiedad que Sí, vincula sí, la pendiente. sí. Yo tengo en imagen puesto en el PowerPoint el 35 B y C. ¿Vos armaste alguno de acá de Y creo casualidad? que, a ver, ahora me voy a fijar, pero creo que era el 35, es el de la recta, sí, Sí, el el 35A de A. casualidad. Ah, bárbaro, Sí, mejor, porque sí. el B y el C lo tienen en papel, así que vos Listo, explicá el A y los otros los pueden ver, porque es listo, medio listo. Es rebuscadito. Voy difícil, a dar ¿eh? esa propiedad y Sí. ya después te dejo. Listo, buenísimo. Que es fácil, pero es medio retorcida esta propiedad, les cuesta ver a los chicos. Bueno, fíjense en esta propiedad que vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan la formulita? ¿Sí? La formulita que llegamos. Que era f' f a la menos 1' de i, la derivada de esto, era igual a 1 sobre f' en x. Si ahora la pienso para un punto, fíjense, tengo mi función directa, mi f de x. En esa f de x marco un punto que lo llamo x sub 0 y su imagen y sub 0. ¿Sí? Esto es la pendiente de la recta tangente en x sub 0 y sub 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Fíjense ahora acá, si aplicamos esta fórmula. Acá vendría en lugar de un i genérico y sub 0. Esto que está acá es la pendiente de la recta tangente en la inversa, en la función inversa, en el punto i sub 0, x sub 0.
lo que me están diciendo es que son números recíprocos. Números recíprocos. Ojo, no confundirse con perpendicular, porque acá no aparece, no son recíprocos y opuestos, sino que son números recíprocos. A ver, lo voy a mostrar en un ejemplito sencillo acá como es la función x cubo, ¿sí? Tomemos un punto que pertenezca a la función x cubo. Si tomo x sub 0 en 2, ¿cuánto valdría y sub 0? 8. 8. Este punto pertenece a la función directa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cuál sería el punto que pertenece a la inversa? El punto 8, 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, calculemos f' en 2. Primero, f' en x. F' en x es 3x cuadrado. F' en 2 es 6. 12. 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no sé qué estaba haciendo. Reemplazo acá por 2. 2 por 2, 4. 12. ¿Estamos de acuerdo? F' en 2, 12. Busquemos f a la menos 1. Rapidito. F de x va de reales en reales. Todo el mundo tiene clara esta función, es esa S alargada, ¿no? Es inyectiva, es biyectiva. La inversa también va a ir de reales en reales. ¿Y cuál es la fórmula de la inversa? Raíz cúbica de x. Raíz cúbica de x. ¿Sí? ¿Cuál sería la derivada de esa inversa? 1 sobre 3 por raíz 1 cúbica de sobre x raíz cúbica de Un x cuadrado. tercio, por raíz cúbica de x. raíz cúbica de x. Raíz cuadrada, Esto es perdón. al cuadrado, ¿no? Claro, claro. No. Porque esto es x a la 1/3. Bajo el 1/3 multiplicando, le resto 1 y me queda a la menos 2/3, ¿sí? Bueno, ahora calculemos la inversa, pero para este punto. O sea, para 8. 3 por raíz cúbica de 8 al cuadrado. ¿Y eso qué me da? La 1 raíz sobre cúbica 12. de 64, esto es 4, me da un doceavo. Son doceavos. Sí, profe. ¿Ven que son números recíprocos? Este 8 es el i sub 0, ¿lo ven? Es el i sub 0 de acá. Y todavía, si no terminan de verlo, o sea, yo acá demostré que son números recíprocos. Y vamos a interpretarlo con esto de las tangentes. Para eso me voy a este GeoGebra que tienen acá, que ya lo tengo prearmadito. Fíjense, tengo la función x cubo, y marqué en la función x cubo el punto 2, 8. ¿Sí? Le pedí la tangente que pasa por ese punto. Ahí la tienen la tangente, ¿ven? 12x menos 16. Ven que la pendiente de la tangente vale 12, que es la derivada que recién calculamos en el punto 2. Ahora dibujé la inversa de f, que la llamé h. Ahí está en rosa. Y marqué su punto invertido, el punto 8, 2. Y le pedí, recuerden que
cuando dos funciones eran inversas, eran simétricas respecto de la bisectriz del cuadrante, ¿se acuerdan? Recordemos cosas, F y H en este caso son simétricas respecto de Y. ¿Qué significa eso? Que si yo uno P con Q, ese segmento es perpendicular a la identidad y esta distancia es igual a esa distancia. Esa era la definición, la propiedad geométrica de las funciones inversas, ¿sí? Recordando cosas. ¿Qué le pedí ahora? La tangente que pasa por el punto 8,2. ¿Y ven que acá aparece 0,08? ¿Qué es este 0,08? Es la pendiente de esta. Es 1 dividido 12, el recíproco de 12. Si ustedes hacen 1 dividido 12, recuerden que siempre GeoGebra aproxima y corta en 2 decimales. 1 dividido 12, ¿cuánto les da si hacen 1 dividido 12? Hagan con la calculadora 1 dividido 12. 0,083 y el 3 Claro, periódico. ven que GeoGebra corta grosero. ¿Estamos? La pendiente de esta recta negra en forma exacta es el número recíproco que tenemos acá. Entonces, ¿qué me está diciendo esta propiedad? ¿Sí? Que la tangente trazada en la función directa por el punto 2,8, la pendiente de la recta tangente trazada en la función directa por el punto 2,8 es recíproca de la pendiente de la recta tangente trazada en la función inversa por su punto invertido, digamos, por el punto 8,2. Eso es lo que está diciendo la propiedad. Y como verán, no son rectas perpendiculares. Ustedes la ven perpendicular a la verde con la gris, porque me está diciendo que son recíprocas, no recíprocas y opuestas. Se ve claramente cómo la verde y la negra no son perpendiculares, no son rectas perpendiculares. ¿Se entiende esto, no? Porque tienen pendientes recíprocas. Si fuesen recíprocas y opuestas, terminaran siendo perpendiculares, pero no es eso lo que me está diciendo esta propiedad. ¿Sí? ¿Lo pueden ver o no? Estos numeritos son recíprocos. No son recíprocos y opuestos, no son perpendiculares esas rectas. Pero siempre van a dar números recíprocos. La pendiente de la recta tangente trazada en la función original por x0 y 0 es la recíproca de la pendiente de la recta trazada en la función inversa por y sub 0, x sub 0. ¿Sí? Están mudos. Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? A ver. Le quería preguntar una cosa de la escritura. Cuando pone f de -1, 8, tendríamos que poner el simbolito de derivada. O sea, f inversa. Acá, O sea, sí, acá me olvidé el apóstrofe. Acá lo puse y acá no lo puse. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Acá. sí, porque ¿cómo se Claro, pone? acá me olvidé el apóstrofe. Sí, por eso a veces yo, en vez de esta escritura, uso G, porque es más sencillo que escribir todo eso. Acá, Claro, porque si no tenés que poner el -1 y es medio complicado. claro, acá lo puse y me lo olvidé de poner acá. Y acá también me lo olvidé de poner. Ahí está. Bien, gracias.
Bueno, acá ahora a continuación hay un ejemplo un poquitito más complejo que el que vimos recién, ¿sí? Supónganse que tienen esa función. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos el 4 y el menos 4. Bien. Todos los reales menos el 4 y el menos 4. Si ustedes la grafican con GeoGebra, de hecho pueden deducir el límite para x tendiendo a 4 y a menos 4 es infinito porque tienen constantes sobre algo que tiende a 0. Tenemos asíntotas verticales que pasan por 4 y menos 4. Se puede deducir rápidamente que el límite para x tendiendo a infinito de esta expresión es 0, por eso el eje de las x es la asíntota horizontal. Se puede perfectamente encontrar la imagen de 0. La imagen de 0 acá se ve muy chiquitita, pero es menos un 16avos. Y ustedes la hacen con GeoGebra, pero esta es la gráfica de esta función, ¿sí? Si ponemos entonces como dominio, si ponemos como dominio todos los reales menos el 4 y el menos 4, ¿y cuál sería el conjunto imagen de esa función? ¿Cuál les parece que es el conjunto imagen de esa función, mirando la gráfica? Los reales menos el 0. No, porque yo recién les acabé de decir cuál es la intersección con el eje de las IES. Acá no se ve bien, por eso guarda cuando miran los gráficos. Yo acá voy a exagerar. Acá esta parte está haciendo esto. Este punto es la intersección con el eje Y, que les dije que era menos un 16. Entonces no es solo el 0, porque acá para estas Y no tengo preimagen. Todo este pedazo lo tengo que sacar del conjunto imagen, ¿sí o no? Sería de menos infinito a menos un 16 cerrado y después unión de 0 sin incluir a más infinito. Ahora sí, me gustó. El conjunto imagen, venimos de menos infinito a menos un 16 cerrado, unión de 0 abierto a más infinito. Si ponemos eso como conjunto imagen, estamos garantizando la sobreyectividad. ¿Pero es inyectiva esta función? No, porque corta más de una vez la Claro, inyectada. entonces, fíjense en que es una función par. ¿Alguien duda que es una función par? F a la menos x es igual a f de x, ¿sí? Para todo x perteneciente al dominio de la función. Si acá pongo menos x, es lo mismo que poner x. Se ve en la gráfica, ¿no? Si yo quiero buscar la inversa, me voy a tener que quedar con una parte de esta función. Para transformarla en inyectiva, puedo elegir o me quedo con la parte derecha o me quedo con la parte izquierda. Ahí tengo que hacer una elección. Si me piden, busque la inversa de esa función. Bueno, tengo que empezar a recortarla. En realidad, no voy a buscar de toda la función, sino un pedazo de la función, como hacemos con las trigonométricas. Entonces, si me quedo con la parte turquesa, con la parte derecha, ¿cómo la voy a tener que definir a la función para que sea inyectiva? ¿Cuál va a ser su dominio? De 0 a más infinito menos el 4. Claro, y el conjunto imagen, el mismo, ¿sí? Esto que escribí acá, de menos infinito a 0, sacando... si saqué el menos 4, ¿me quedé con la parte derecha o me quedé con la parte izquierda? Con la izquierda. Me quedé con la parte izquierda. Bueno, yo pensé que me había quedado con la parte derecha. Esperen entonces que voy a borrar esto. Ya pensé que me había quedado con la parte derecha. Bueno, elijo. Me quedo con la parte izquierda, entonces.
no con la parte derecha. Acá es una elección, ¿sí? Acá no es como las trigonométricas que el mundo hizo una elección por nosotros. Acá la elección la hacemos nosotros. Me quedé con la parte izquierda. Elijo quedarme con la parte izquierda. Entonces el dominio va a ser de menos infinito a 0, menos el menos 4 y el conjunto imagen lo mismo que habíamos pensado. Bajo estas condiciones se transforma en biyectiva. ¿De dónde a dónde va a ir la inversa entonces? El dominio va a ser de menos infinito a menos un 16avo incluido y unión de 0 más infinito. Sí. Y la imagen de menos infinito a 0 incluido menos el menos 4. Bien. Y la fórmula. ¿Cómo hacen para determinar la fórmula de la inversa? ¿Cómo despejan? Vengo acá. Tengo y igual a 1 sobre x cuadrado menos 16. ¿Pongo esto? ¿Estamos de acuerdo? Pongo esto. Hasta ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Y acá qué tengo que poner? Módulo de Módulo x. de x igual a la raíz. Pero ahora, para sacar las barras de módulo, tengo que ver qué valores de x había elegido yo. ¿Qué valores de x elegí yo? ¿Positivos o negativos? Negativos. Me quedé con los negativos. Para sacar las barras de módulo tengo que poner menos x. Eso hace que ese menos pase para el otro lado y me quede con la menos raíz de 1 sobre i más 16. ¿Lo ven eso? Sí, profe. Bueno, entonces me queda esto que escribí acá, la inversa va de acá a acá, y esta es la fórmula de la inversa, que acá les hice todo el despeje. ¿Lo ven? Y después cambié la variable, en vez de y puse x. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Estoy sacando la inversa de una función un poco más complicada que x cubo. Bueno, de paso practican inversa, ¿sí? Ahora voy a elegir un punto. Un punto que pertenece a la directa. Lo elegí yo, como se me antojó. A x sub 0 le di valor menos 5 y su imagen es un noveno. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Voy a calcular qué es esta ecuación. La recta tangente. La recta tangente que pasa por ese punto, ¿sí? ¿Qué calculé acá? F' de 5, ¿no es? Bueno, Menos la 5, derivada de esto que usé derivada de cociente, ¿sí? La derivada del numerador, que es 0, por el segundo sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar, que es un 1, dividido el denominador al cuadrado. Hice regla de cociente. Y esa derivada la calculé en menos 5 porque es lo que necesito acá, ¿sí? La pendiente de la recta tangente en la función directa me dio 10,81. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y con este valor, reemplazando, me queda la ecuación de la recta tangente en la función directa, ¿sí? ¿Qué pretendo yo hacer ahora? Invertir este punto. Si a este punto lo invierto, ¿qué punto tendríamos? Un noveno, punto y coma, menos 5. Voy a determinar la ecuación de la recta tangente en la inversa en ese punto, ¿sí?
¿Y qué pendiente va a tener que tener de acuerdo a la propiedad que vimos recién? En vez de 1081, ¿qué pendiente va a tener que tener? 81 décimos. 81 décimos, ¿sí? Bueno, yo acá o sea, esto no hace falta hacerlo si aplico la propiedad anterior. La derivada, yo se los demostré igualmente, como hice antes. Calculé la derivada en la inversa por reglas de derivación y calculé esa derivada en un noveno y ven que dan números recíprocos, pero esto, aplicando la propiedad anterior, no necesitaba hacerlo. Directamente la derivada evaluada en un noveno para la función inversa me tiene que dar el número recíproco. Yo igualmente se los muestro acá que es verdad, pero aplicando la propiedad anterior no hacía falta hacer este paso. Y si quiero encontrar la ecuación de la recta tangente en la inversa, en la función inversa, pongo la pendiente evaluada en un noveno, mi x sub 0 es un noveno y ahora esto es el punto que estoy usando es y0, x0, por eso ya conozco todos los valores. Esto es la ecuación, por eso algunos directamente usan esta formulita. Esta formulita es la ecuación de la recta tangente en la función inversa y usan directamente esta formulita para hallar. Esto sería el número recíproco de la pendiente en la directa por x menos, acá iría y sub 0 y esto es x sub 0. Esta formulita, algunos aplican directo esta fórmula para sacar la ecuación de la recta tangente en la función inversa en el punto dado vuelta, digamos, que consideré en la directa. Vamos a escribirlo acá el punto para que quede claro en qué punto trabajamos. P sub 0, ¿qué coordenadas tiene? Que lo elegí yo al azar, ¿no? Menos 5, un noveno. En la inversa, elegimos el punto al revés. Un noveno menos 5. ¿Sí? Es un ejemplo un poquito más difícil que el anterior. Y esto de acá se los hice, pero no hace falta si aplico la propiedad esta. Esta deducción no es necesario hacer aplicando esta propiedad. Directamente acá pongo el 81 décimos. Yo se los quise mostrar que verdaderamente da 81 décimos por reglas de derivación, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, es un poquito más complejo que el anterior. Bueno, ahora paso a Fabián. Él va a hacer el 35A y el B y el C lo tienen acá hecho en papel. No sé si incluso lo tienen en GeoGebra algo hecho, no me acuerdo. Ahí lo ¿Comparto? Sí, yo ya dejé de compartir. Sí. No, a mí tardan en aparecer los No, cambios que ya vos se haces. ve, ya se ve. Ah, bueno, gente, vamos al 35A. Dice, supongamos que f es derivable, cuando dice así se supone que es derivable en todos los puntos, tiene función inversa, o sea, ni siquiera tengo que estar probando que es biyectiva o buscar cuáles son las condiciones del dominio y la imagen para que sea biyectiva, ya lo da todo cocinadito. Y la gráfica de f pasa por el punto 2, 4. Entonces la función f es derivable. Recuerden que lo diste, ¿no, Roxana? Si es derivable es continua, ¿no? Sí.
Sí, sí, lo di la clase pasada. derivable, Incluso usé claro. unos Ya con esto grafiquitos, ya sé que es continua, claro. te choreé El, unos grafiquitos de tu claro, PowerPoint. el punto tiene coordenadas 2, 4. Y F pasa por 2, 4 y la pendiente, donde su pendiente es 1/3. Bueno, acá no está muy claro, pero quiere decir que la derivada en 2 vale 1/3. A ver, vamos a volver a leer porque es importante la interpretación. Dice que la función f pasa por el punto 2, 4, donde su pendiente es 2/3. Quiere decir que la recta tangente en ese punto, si yo hago 2 para x, 4 para y, ¿sí? La recta tangente en ese punto tiene pendiente 1/3. Si yo grafico la recta tangente ahí, lo único que tiene que hacer es salirme recta nada más. Después, bueno, ahí supónganse que la recta tangente, esa recta tangente tiene pendiente 1/3. Estas son las condiciones que me está dando. Bueno, la función f en cuestión puede estar por acá encima o por acá debajo. La verdad es que no sabemos, ¿sí? Cualquiera, en definitiva, para lo que nosotros estamos haciendo, cualquiera de las dos es válida. Sabemos que en ese punto de coordenadas 2, 4, la recta tangente tiene pendiente 1/3. La derivada en ese punto, ¿sí? En 2, vale 1/3. Calcular la ecuación de la recta tangente, a la función inversa de f en el punto de abscisa 4. Fíjense que si me está pidiendo la recta tangente en la función inversa en el punto, obviamente lo voy a llamar de otra forma, de abscisa 4, la ordenada de este punto ya está definida. ¿Cuánto vale la ordenada de este punto? Si la abscisa es 4, la ordenada, ¿cuánto vale? Yo no la conozco la función, no puedo reemplazar en la función y obtener la imagen porque no la conozco ni la puedo conocer. Pero ¿cuánto vale la ordenada? 2. ¿Por qué vale 2? Es Es la correcto, inversa. pero ¿por qué vale 2? Porque es la inversa y los pares son opuestos. Claro, es decir, una de las características principales de la función y su inversa es que los puntos se permutan las coordenadas. Cualquier punto de la función que tiene coordenadas x, y, en la inversa es ix. Sí, si yo tengo el 2, 4, acá va a estar el 4, 2. Si acá está el 1, 9, acá va a estar el 9, 1. Si acá está el menos 2, 8, acá va a estar el 8, menos 2. ¿Está? Eso es una característica principal. ¿Y qué necesito para armar la ecuación de la recta tangente? De cualquier ecuación de la recta tangente, ¿qué se necesita? ¿Qué información se necesita para armar la ecuación de una recta tangente? La derivada en el punto y el punto. Y el punto, ¿o no? ¿Sí? El punto, que ya lo tenemos, y me falta la pendiente, y la pendiente no es ni más ni menos que la derivada en el punto, ¿sí? Pero acá me pide a la función inversa, así que acá tendría que ser la derivada, pero ¿de quién? ¿La derivada de quién? ¿De la inversa? ¿Están de acuerdo? ¿Tengo que derivar la función inversa? Chicos, Sí, sí. Sí. ¿está bien? Bueno, ven que es difícil anotarlo así, por eso a veces le llamamos g a la inversa, ¿sí? Porque esto, la derivada de f a la menos 1, trae confusión. Entonces a veces Vos uno... coincidís conmigo, ¿no? Sí, Con sí, sí, esta. cuando lo decías yo no te quise interrumpir, pero yo también en las deducciones, disculpen, ¿eh? A ver. ¿Quién es?
Me tienen podrido con las encuestas y con gente que pasa y... Piden. No, sí, en este caso está con una carpeta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo no Bueno. le abro, Roxana, uno tiene miedo, ¿viste? ¿Qué Y sé yo? sí, yo tampoco le abro a nadie. No, lamento, por ahí es gente que está laburando, pero, Bueno, yo por ¿viste? la ventana. O sea, pasan tantas cosas feas, digamos. Bueno, discúlpenme, entonces tengo que armar la función de la expresión de la recta tangente con la derivada de la función inversa en el punto de coordenadas 4, 2. Y esto, a veces, en lo que estábamos charlando, uno lo llama de otra manera. Uno lo aclara. Si lo llamo G, pongo f' de menos 1 de x, va a ser G y listo, y ya está. Bueno. Otra cosa a tener en cuenta, ¿qué característica gráfica tiene una función y su inversa? Gráficamente, la función y la inversa, ¿qué característica muy notable tiene? Simetría. Una simetría, sí, respecto a la bisectriz, a la identidad, ¿no? A la función identidad. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Chicos, sé que están cansados, ¿sí? Hablan poco, la verdad. ¿Están de acuerdo? Pero no sé si se acuerdan o no. ¿Se acuerdan de la simetría respecto a la función identidad? Digan sí o no. Emitan Sí, un profe. ruido, por favor. Ahí está, sí. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces, la recta tangente a la función y la recta tangente a la función inversa también van a ser simétricas, ¿sí? Y eso hace que cuando calculemos esto, que es la deducción que ustedes hicieron recién, ¿sí? Tenga que ver con calcular la ecuación de la recta con una característica muy particular. Yo generalmente la armo, digamos, ¿no? Armo la pendiente aparte, ¿sí? Fíjense, acá lo tengo hecho para no perder demasiado tiempo. Acá tengo las características de la función. Esta que está acá es la ecuación de la recta tangente a la función f. La recta tangente a la función f. ¿Por qué la pude hacer? Bueno, porque tenía que la imagen de 2 es 4 para la función, para la recta tangente, para la recta normal, para todo lo que pase por ese punto. Hoy lo vieron eso. Esto es altamente importante. O sea, este par 2, 4 es válido para la recta tangente y para la función también. F de 2 vale 4 y para la recta tangente pasa exactamente lo mismo. Acá tengo la ecuación de la recta tangente. Ahora vamos con la inversa. La inversa, ¿sí? En 4, ¿sí? ¿Por qué sé que es 2? La inversa de 4 me da 2. La imagen de la inversa en 4 me da 2. Porque si el punto 2, 4 pertenece a la función, el 4, 2 pertenece a la función inversa. Y lo que nos falta calcular ahora es la pendiente de la recta tangente en la función inversa. ¿Por qué puse que es 3 acá? ¿De dónde saqué que vale 3? Porque la pendiente en la normal es 1/3. Para La ser recíproca es pendiente, 3. claro, sí te entendí, no la normal de perpendicular, vale 1/3, Claro, sí, te entendí. Entonces, la derivada en la inversa, pero no en cualquier punto, en 4, siendo 4 la ordenada de 2, ¿no? Va a dar invertido esta fracción, que es 3, que es la deducción que hicieron recién. ¿Está? Bueno, y si la x la reemplazo por 4, si x vale 4, la y por cuánto la tengo que reemplazar? En la inversa, por 2. Acá lo que es válido es que el 4, 2 pertenece a la inversa. Y bueno, de ahí saco el valor de b y armamos la ecuación de la recta tangente. Esta también es la recta tangente, pero ¿a quién ahora? A la inversa. Fíjense el grafiquito. Obvio que el tema de la curva de f está totalmente puesto a dedo, porque yo no la conozco la función, ¿sí? Lo único que sé es que cuando trace f a la menos 1 va a ser la inversa. Ya está determinada, son simétricas, ¿sí? Y fíjense que las rectas tangente a la función y a la inversa
también son simétricas con respecto al mismo eje, a igual a x. ¿Está? Y si se cortan las dos, ¿sí? Que no tengo, supuestamente sí, porque si es 1/3 y 3, las pendientes se van a cortar, se tienen que cortar sobre el eje de simetría, porque ese punto es común a los dos. ¿Mm? ¿Sí? Yo eso no les había dicho que las rectas eran simétricas. Bueno, pero está bien, claro, bárbaro. si se cortan, si son paralelas, bueno, ya, pero bueno, no importa. Este punto, aparte está implícito, Roxana, porque si el par es AA, Sí, el yo me par es olvidé de decirlo. AA, ¿sí? O sea, en la función el par es AA, en la inversa, ¿cuál va a ser? Si cambio de lugar. Sí. Ahí me salió una carita, mirá. Y también va a ser AA o no. Sí. Va a ser el mismo, así que queda sobre el punto. Chicos, ¿lo entendieron? Porque no es fácil de ver esto que la derivada de la función inversa en el 4 es 3, que es el recíproco de la derivada de la función en 2. ¿Lo entendieron eso? Igual recién hicieron la deducción, pero por las dudas. Claro, además en el ejemplo, como yo les daba la función, por ahí no necesitaban aplicar la propiedad porque tenían la función y podían buscar la inversa. Acá sí no o la sí tuvieron tenés. que usar la propiedad. Claro, aparte acá no la tenés ni la podés calcular. Claro, Este porque no dibujito de la tenés... función es totalmente Es arbitrario, ciega, ¿no? claro. ¿Sí? Lo único que sé es que en este punto va a estar la recta tangente, ¿sí? Nada más que en eso. Pero Claro. no, el dibujo es totalmente demostrativo, digamos. Sí. ¿Mm? Bueno, como dijo recién Roxana, en lugar acá de usar esto, pueden usar 1 sobre f', la derivada de la inversa en el punto 4, ¿no? Es lo mismo. Yo generalmente aplico esto, pero bueno, si alguno se lo acuerda de otra manera. Bueno, ¿quieren preguntar algo acá o le paso a Roxana si tiene que terminar de dar algo? Chicos. Por mi parte no, profe. Bueno, igual después yo se lo subo. No, acá tengo que dejar de compartir. Ahí te pasé la posta. Bien. Yo vuelvo al PowerPoint. Sí, porque los otros que están en este punto son teóricos y están buenos también. Sí, tienen hecho acá el B y el C, los tienen en papel, pero como siempre digo, traten de deducirlos solos y después cualquier cosa tienen la respuesta, ¿sí? Y ahí les puse una fotito del árbol cuando tenía hojas de la puerta de mi casa. La foto que van a ver es del árbol de la puerta de mi casa cuando tenían hojas, que es un árbol muy bello para adornar la diapositiva. Bueno, tienen allí pero ahora están creciendo de nuevo. No, ahora está verde, es el árbol que cambia de color, ¿vieron? Sí. Sí, Ya los árboles están brotados. Sí, ahora está todo verde, esto fue en otoño. La ¿sí? naturaleza no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Bueno, vamos a lo último que voy a dar hoy. Esto después lo retomo la clase que viene. La clase que viene termino con derivadas y voy a dar diferenciales también, ¿sí? Eso es lo que tengo programado para la clase próxima, pero vamos a ver derivadas de las funciones de curvas. Ya no voy a hablar de funciones porque muchas son curvas, no son funciones que están definidas de manera implícita. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando vimos las cónicas. ¿Se acuerdan que tuvieron que ver el videíto de las cónicas y aparecían cosas como estas? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Esto es la ecuación de una ¿qué? Circunferencia, elipse o hipérbola. Elipse. Elipse. Una elipse no es una función, es una curva, ¿sí? Si yo quiero graficar esta elipse, el centro está en 0, 0,
porque X e Y no tienen ni sumado ni restado nada. Esto era A cuadrado, quiere decir que A vale 5, que es el semieje horizontal, 5 para la derecha y 5 para la izquierda a partir del centro. Esto vale 4, semieje vertical, 4 para arriba y 4 para abajo a partir del centro. Adentro de este rectángulo inscribo la elipse. La elipse es ahí. Y fíjense en que la elipse no es una función, es una curva. ¿Sí? Pero no puedo hablar de función acá, no es función. Pero hay curvas que muchas veces nosotros las trabajamos sin tener despejada la Y. Esto se llama escribir la ecuación de manera implícita. De manera implícita quiere decir que tengo una igualdad donde no tengo despejada la Y, no tengo despejada la variable dependiente, ¿sí? Esto se llama forma implícita. Pero ya no de una función, sino hablo de una curva, porque no sé si eso que está ahí definido es o no es una función, ¿sí? ¿Cómo hago para derivar esto? Siempre tengo que pensar que la y depende de la x, ¿sí? Que y es, cuando escribo esto digo que y es función de x, digo que y es variable dependiente. ¿Y de quién depende? De la x. Tomo a la x como variable independiente y a la y como variable dependiente. Entonces, si la y es función de x, no me tengo que olvidar de la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo hago para derivar esto? Primero se derivan ambos miembros. Derivo ambos miembros. Entonces, acá voy a hacer derivada de producto. Tomo derivada del primer factor, que lo tomo al primer factor, lo tomo como 4x, es 4 por el segundo factor sin derivar, más el primer factor lo copio como está. ¿Y cómo hago para derivar y cuadrado? ¿Qué les parece? Tengo que derivar y cuadrado, sabiendo que y es función de x. Voy a aplicar regla de la cadena. Entonces, primero derivo la potencia. Bajo el 2 multiplicando 2 por y. Pero y es función de x, entonces pongo por y prima, porque no sé qué es, pero estoy aplicando regla de la cadena. ¿Sí? ¿Me siguieron? Derivo la potencia, bajo el 2 multiplicando, le resto 1, pero y depende de x, por eso a eso hay que multiplicarlo por y'. Esto, para que lo entiendan bien, es como si ustedes tuviesen 5x más 8 elevado al cuadrado. Esta es mi y. No tengo ni idea cuánto vale la y. ¿Cómo derivo esto? Primero bajo el 2, le resto 1 y después multiplico por la derivada de lo que tengo acá adentro. Como lo que tengo acá adentro no lo conozco, pongo por y'. Menos ahora. Voy a derivar este término, que también es un producto. Abro un corchete. Derivada del primer factor, 1, por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es y'. Igual, vamos al segundo miembro. Es constante por y. Es la constante por la derivada de y, que es y' porque no lo conozco. ¿Qué quiero calcular yo? Yo necesito calcular y'. Entonces, lo que tengo que hacer es despejar y'. Ahora viene una cuestión algebraica. Entonces, junto todos los términos que tienen y',
en un mismo miembro y lo que no tiene Y' lo paso para el otro lado. Este término lo paso negativo para el otro lado. Este término lo paso negativo para el otro lado. Este tiene Y', lo dejo donde está. Esto sería menos I, eliminando el corchete precedido por signo menos, lo paso como más I para el otro lado. Este término tiene Y', me queda X por Y', lo dejo acá. Y este término que es con Y', lo paso para el otro lado negativo. Estoy haciendo transposición de términos. Todo lo que tiene Y', saco factor común Y'. Me queda 2i menos X menos 6. Dividido, y eso que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo. Y' es menos 4i cuadrado menos 4x más i, todo eso dividido, 2i menos x menos 6. Y como verán, la derivada en función, en forma implícita, depende de la x y la y del punto. Si tengo que calcular la derivada en un punto, necesito conocer la x y la y del punto. No me alcanza con conocer la x, necesito la x y la y del punto. Que por supuesto tiene que pertenecer a esta curva, ¿no? Profe, Sí. una pregunta. Apenas empezó a derivar el producto, donde dice 4x, ¿no es por 2i por y'? ¿Acá? Claro. A ver, vamos de vuelta. Voy a derivar primero esto, que es un producto. Entonces tomo como primer factor 4x. 4x es mi primer factor. La derivada del primer factor es 4. Por el segundo factor sin derivar, que es y cuadrado. Sí. Más. Sí, ya veo lo que hice. Hice lío. Pusiste... Tomo. Sí, no sé qué hice. Acá no es un más, es un por. Perdón. Tomo ahora el primer factor sin derivar, que es 4x, por, acá este más es un por. Ah, qué lío que hice. Pobres. Borro y hago todo de vuelta. Sí, acá es un por. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Yo puse más y es un por. Claro. Esto. Claro, yo estaba haciendo aparte y Claro, es un por. no me había dado el por. Cualquiera, sí, cualquiera. Seguro que dije por y puse más. Bueno, entonces voy a borrar todo de ahí para abajo. Qué lío que hice. Menos mal que están atentos. Es lo que yo les estoy escribiendo a algunos, porque mientras Fabián habla, yo le escribo por privado a algunos alumnos, a unos cuantos les escribí hoy. Gente que no está en las clases, gente que aparece 2 horas después, no sé qué pueden entender cuando aparecen 2 horas después. Yo tengo que salir porque no se me actualiza. Cuando escribís, no tengo que salir y entrar, Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, él ¿sí? está explicando y es como que está explicando en el aire y después rato. Claro, y después o aparece todo junto o no aparece y tengo que... A veces no entiendo porque está explicando y no veo lo que dice. Y al rato se me aparece. Bueno, vamos de vuelta entonces. Acá voy a derivar este producto. Entonces es la derivada del primer factor 4 por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar 4x por la derivada del segundo factor, y ahí es, yo acá había puesto un más en vez de un por, ¿sí?
menos. Ahora vamos con el segundo término, abro un corchete. La derivada del primer factor, que sería la derivada de x, que es un 1, por el segundo sin derivar, y más el primer factor sin derivar, que es x, por la derivada del segundo factor, que es y'. Y en el segundo miembro venimos ahí. Ahora vamos a hacer lo que les dije antes. Vamos a limpiar esto. Pero, che, ¿por qué se me va? Me queda 4y cuadrado. Esto es 8x y prima. Multipliqué el 4 con el 2. Elimino paréntesis precedido por signo menos. Y voy a juntar todos los términos que tienen y' en el primer miembro. Este lo paso negativo. Y lo que no tiene y' lo paso para el otro lado. Y ahora saco factor común y'. Y despejo y'. Lo que está multiplicando lo paso dividiendo. Mil perdones que me equivoqué en poner, en vez de un por, puse un más. Menos mal que alguien está atento y que me corrigió. Eso es lo que uno dice, que no es lo mismo ver un video que estar atento en la clase, ¿sí? Porque la profesora mete la pata cuando habla. Ahora sí. Igual lo que dije, la derivada depende de la x y la y del punto, eso no cambia, ¿no? Antes de hacer voy a pasar al de la elipse. Acá. Este punto que pertenece a la elipse, ¿qué coordenadas tiene? Este que marqué acá como P. 0.4. 0.4. Si yo derivo esto que está escrito de manera implícita, ¿sí? Acá me conviene esto pensarlo como producto, ¿no? No voy a andar haciendo cociente. Voy a derivar esto en forma implícita. Y voy a calcular la derivada en el punto 0,4. ¿Cuánto me va a tener que dar esta derivada de acuerdo a lo que veo en el dibujo? ¿Qué les parece? 0, ¿no? 0, porque ahí hay una recta que es tangente, ¿lo ven? ¿Eh? Bueno, vamos a derivar usando implícita, ¿sí? Acá, esto es, bajo el 2 me queda 2,25x, derivada del primer término, más. Acá, derivo la potencia, 2 por un 16, que me queda 1/8 de y, pero a eso lo tengo que multiplicar por y'. Igual, y la derivada de una constante, ojo, porque se deriva, es 0. Guarda porque a veces se olvidan que están derivando ambos miembros. Derivada de una constante, 0. Si después y' de acá, me queda menos 2 sobre 25x dividido 1/8 de y. Esta me queda la derivada que depende de x y de y. Si ahora calculamos esa derivada en el punto 0,4, ¿cuánto me da esa derivada en el punto 0,4? Fíjense que pone un 0 acá, un 4 acá, me queda 0 dividido un medio, que es 0, que es lo que habíamos anticipado antes.
Y si hubiese tenido que calcular la derivada en este punto, miren, ¿este punto qué coordenadas tiene? El punto Q. 0 menos 5. 0. Es... Ah, ni idea. ¿0 para la X o menos 5 para la X? Perdón, menos 5. Claro, menos 5, 0. Si calculamos la derivada en este punto, ¿qué tipo de tangente tenemos acá? ¿Cómo es esta recta? ¿En el 0,5? En menos 5, 0. O infinita, ¿no? Claro, es una tangente vertical. ¿Ven que es una tangente vertical? Si es una tangente vertical, ¿sí? La derivada no va a existir ahí, va a dar infinita la derivada, porque el ángulo que forma es pi sobre 2. No es función lineal esto. La tangente de pi sobre 2 no está definida, pero la derivada nos va a dar infinita. Fíjense si nosotros calculamos y' en el punto menos 5, 0, ¿qué pasa? ¿Existe la derivada en menos 5, 0? Reemplazo a la x por menos 5 y a la y por 0. ¿Se puede calcular o no existe? No existe. No existe, pero No, no se además puede. es una derivada infinita. No solo no existe, no porque las laterales sean distintas, sino porque tengo un cociente. Si esto lo analizo desde el punto de vista del límite, tengo una constante sobre algo que tiende a 0, sería, ¿no? Es una derivada de tipo infinita. Entonces, a veces cuando nos piden los puntos de rectas horizontales y de rectas verticales, tengo que tener muy claro este concepto. Voy a tener tangente horizontal si la derivada se hace 0. Y voy a tener tangente vertical si este cociente no existe. Para que este cociente no exista, tiene que ser 0 el denominador y no tiene que ser 0 el numerador, ¿no? Pero ven que la derivada depende de la x y de la y del punto, no depende exclusivamente de la x como estábamos acostumbrados nosotros. Vamos a derivar esto. A ver, ¿cómo derivamos esto? ¿Qué aplico en el primer término? ¿Qué regla? Del producto. Del derivada. producto. Derivada del primer factor, 1, por el segundo sin derivar. Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es 3 y cuadrado por y'. Menos. ¿Acá qué voy a derivar? ¿El producto primero o el seno? Primero el seno. Primero el seno. La derivada del seno, coseno, pero evaluado para x por y. Por, acá voy a abrir un corchete, la derivada de lo que tengo acá adentro, que es a su vez un producto. ¿Qué me queda? La derivada del primer término, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora derivo el segundo miembro, que como producto voy a tomar a todo esto como el primer factor. La derivada del primer factor 6x por el segundo sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Bueno, acá hay que ser prolijo y tratar de despejar y'. Que va a quedar un choricito lindo.
¿Sí? ¿Están ahí o se fueron? Sí, sí. Porque ya son 12 y 5. Bueno, la clase que viene vamos a continuar con esto de implícita, recién empezamos. Bueno, yo te hice preparar ejercicios, pensé que llegábamos, Fabián, pero No bueno, pasa nada, no Roxana, llegamos, por favor. ¿sí? Que no te hagas problema. Hay ejercicios de implícita, hay algunos que están hechos acá, pero los vamos a explicar la clase que viene, ¿sí? La clase que viene vamos a ver ejercicios con implícita, derivación logarítmica y diferenciales. Y con eso terminamos el capítulo de derivadas. ¿Estamos? Dale, profe. Sí, profe. Bueno, dos cositas antes de terminar. Esto no lo voy a grabar porque no forma parte de la clase. Dejo de compartir. Activo mi cámara. Voy a detener la